Padre Santo, donde podamos confiar totalmente en ti. Papito amado, háblanos en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a cada uno, Señor. Yo te suplico, Padre Santo, que canceles todo pensamiento, toda idea que yo pueda tener, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El día martes vimos estos versos del Salmo 126, que hablamos un poquito de esto, de los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esta parte, cuando, bueno, les he dicho varias veces, creo yo, que la palabra tiene un cumplimiento en el momento, un cumplimiento a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Entonces podríamos decir en el presente, más adelante y escatológicamente. Entonces, la última parte, bueno, todo, pero yo quiero hablar de la última parte. Dice, mas volverá a venir. Eso es, volveremos a regresar a la casa del Padre, porque de allá salimos. Entonces dice, mas volverá a venir con regocijo. Vamos a ir con regocijo, hermanos, llevando nuestras gavillas. No sé si es Apocalipsis capítulo 14, lo que sí estoy seguro es que está en Apocalipsis. Hay un verso que dice que nosotros iremos con nuestras obras, o nuestras obras irán con nosotros. Entonces, a veces hay un dicho del mundo que dice, come todo lo que puedas comer porque es lo único que te vas a llevar. Aunque al final es mentira, porque no nos podemos llevar la comida. Sin embargo, la palabra nos deja bien claro que hay algo que sí que no es que nos podemos llevar, nos vamos a llevar: las obras que hagamos aquí en la tierra. Y aquí está hablando de evangelizar. Aquí está hablando, dicen, los que sembraron con lágrimas. Entonces el martes hablé un poquito de qué es lo que sembramos. Sembramos muchas cosas, pero entre todas esas cosas que sembramos, que también se van a ir con nosotros, porque vamos a sembrar y la cosecha, dice, vamos a regresar a la casa del Padre con nuestras gavillas. Vamos a regresar con la cosecha de lo que hemos sembrado. Pero una de las cosas, y eso es lo que me interesa esta noche, es los que llevaron la preciosa semilla, los que llevaron el evangelio de Jesucristo, los que proclamaron las buenas nuevas, van a regresar, o vamos a regresar a la casa del Padre con nuestras gavillas. Vamos a llevar ahí las almas que rescatamos. Y entonces el Señor va a decir, bueno, ¿cuántas almas fuiste a rescatar del enemigo? Y esas obras van a ir con nosotros. No sé si alguien encontró ese verso que les dije, que levante la mano para que lo leamos. Es, nuestras obras van con nosotros. Bueno, también leímos Efesios capítulo 6 verso 15, y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Tenemos que estar calzados con el apresto del evangelio. Esto significa que el calzado que llevamos es el calzado del evangelismo. El que no evangeliza es un cristiano descalzo. Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos descalzos. El Señor dice, tomad toda la armadura de Dios. Eso es una orden, eso es algo que no podemos dejar de hacerlo. El Señor dice, tomad toda la armadura de Dios, y dentro de la armadura de Dios está el calzado. Entonces, si alguien no evangeliza, está descalzo. Y si está descalzo, dice la palabra, no puede permanecer firme.
Entonces, entre tantas cosas que vimos ahí, por ejemplo, a Jonás. Les hablé un poquito, bueno, hablé del relativismo moral. Ese es un enemigo del calzado. El relativismo moral, yo dije, cada quien tiene su propia verdad. Cada grupo, cada cultura, cada país tiene dice ellos, nosotros tenemos nuestra propia verdad. Para mí la verdad es esto, para otro la verdad es otra cosa. Para el mundo no hay una verdad absoluta. Sin embargo, la palabra nos dice que la verdad es Cristo y que la verdad es su palabra. Entonces tenemos que basarnos en la palabra para conocer cuál es la verdad. No es cuestión de para mí la verdad es esto, porque entonces el mundo ahorita está tratando de legalizar el aborto en muchos pueblos, en muchas naciones están tratando de legalizar el aborto. Y entonces ellos dicen, para nosotros el aborto es legal, es bueno, es necesario. Y para Dios, y Dios dice, no matarás. Entonces para otros va a ser, no, aquí nos podemos casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y esa es nuestra verdad, eso es lo correcto, y entonces los que no creen en eso están mal. La palabra de Dios dice lo contrario. Entonces nosotros tenemos que basarnos a lo que dice la palabra. Aunque el mundo tenga sus propias verdades que son mentiras al final de cuentas. Entonces eso donde lo leímos, Isaías capítulo 5 verso 20 era la base de eso, que decía: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cada quien hace lo que quiera, pero el Señor nos ha revelado su verdad y nosotros tenemos que seguir conociendo la verdad. Entonces el relativismo moral enseña que no hay una verdad absoluta. Antiguamente se conocía también, o se predicaba en algunas religiones, se predicaba la verdad permisiva de Dios. Entonces, si eso a mí me conviene, Dios me da permiso para hacerlo. La voluntad de Dios, dice la palabra, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios no va a ser hoy mi voluntad es que si quieres abortar puedes hacerlo. No, Dios ya estableció su palabra y ahí está. Entonces no es cuestión de si a mí me conviene yo lo hago y Dios me da permiso. No, Dios no da permiso. Dios ya dijo qué es bueno y qué es malo. Entonces hablamos un poquito de Jonás y ahí fue donde me quedé, hablando de Jonás. A Jonás el Señor lo manda a predicar su palabra, a llevar el evangelio. Le dice a Jonás: ve y predica a Nínive. Entonces Jonás se va y dice: no, yo no voy a ir a predicar a los de Nínive. Esos que se mueran, esos están condenados, esos son malos, yo no les voy a predicar. Y entonces Dios le da la orden: ve y predica. Y Jonás agarra para el otro lado y se va. Entonces Dios, como ya le había dado la orden de ir y predicar a Nínive, los propósitos de Dios, dice la palabra, los propósitos de Dios nunca pueden ser estorbados. Los propósitos de Dios se van a cumplir o sí o sí. De nosotros depende qué tan rápido, qué tan fácil se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces el propósito de Dios para Jonás era: te voy a mandar a la tierra para que vayas y prediques a Nínive. Entonces Jonás alargó el asunto. Se fue en un barco. El barco empezó a naufragar, había tormenta, ahí le fue duro, pero a él no le importaba. Entonces viene Dios y dice: lo voy a mandar. Parafraseando, hermanos, dice: lo voy a mandar al infierno. Y lo mandó. Algunas traducciones dicen al abismo, otros dicen al Seol. Al final podríamos decir al infierno. ¿A qué fue Jonás al infierno? Bueno, diríamos que fue como una disciplina de Dios.
una disciplina de Dios. Y entonces él, mientras estaba en la tormenta, échenme al mar, prefiero morir que ir a predicar. Lo echan al mar, el pez lo traga, el pez empieza a hundirse, empieza a buscar las profundidades del mar, y Jonás tranquilo ahí dentro del pez. Pero el pez lo llevó al infierno o al abismo, si quieren verlo así. Cuando Jonás está allá, ahí sí se da cuenta y dice: pero aquí esto está feo, esto no lo soporto, esto no lo aguanto. Entonces dice, y desde ahí clamó a Dios, y Dios lo escuchó y mandó al pez que lo fuera a vomitar a Nínive. Entonces, ¿cuál era la orden de Jonás? Ir y predicar el evangelio. ¿Cuál es la orden para nosotros? O sea, a Jonás le dieron una orden explícita: ve y predica, ve a predicar. A él le dijeron una nación específica: ve y predica a Nínive. ¿Cuál es la orden para nosotros? Vamos a ver si lo tengo por acá. No lo tengo en pantalla, pero ustedes lo tienen en su Biblia. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. La orden para nosotros. La misma orden que le dieron a Jonás es para nosotros. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y predicad el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando, enseñando, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Esa es la orden para nosotros. Si alguien todavía no lo tiene muy bien claro: pero ahí dice id y haced discípulos, ahí dice enseñarles, ahí dice bautizarlos. Entonces vámonos a Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Qué dice Marcos 16, 15? Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, no podemos decir: es que Dios le dio una orden a Jonás, a mí no me la dio. Ya nos la dio. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8 dice, miren, ese versículo, Hechos 1, 8, es las últimas palabras que Jesús dijo antes de regresar a la casa del Padre. Él lleva a sus discípulos y ahí les da las últimas instrucciones, y entonces sus últimas palabras son: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces les está hablando: van a recibir, pero eso lo recibieron 10 días después. Y entonces sigue diciendo ese mismo verso, o sea, van a recibir el Espíritu Santo. Y entonces dice: y me seréis testigos. O sea, solo espera que venga el Espíritu Santo y vas a ir a predicar el evangelio. Y me seréis testigos. ¿Dónde dice? Algunas versiones dicen en toda Judea, otras dicen en Jerusalén. Entonces es en Judea, igual familia. En Samaria, igual vecinos. Entonces es en Jerusalén, en Samaria. ¿Cómo dice este verso? Hechos 1:8. Dice: en Jerusalén, gracias, lo voy a leer acá mejor. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Solo que aquí no lo ven ustedes porque está en rojo. En Jerusalén igual familia, en Judea vecinos, en Samaria un poquito más lejos y hasta lo último de la tierra. Esa es, miren. Y entonces dice el verso 9: después de haber dicho estas cosas fue elevado al cielo. ¿Cuál fue la última instrucción que Dios nos dio? Ve y evangeliza. ¿Cuál fue la instrucción que le dio a Jonás? Ve y evangeliza. Jonás dijo: yo no voy, te mando al infierno.
Ahora digamos nosotros, yo no voy. ¿Cuántos van a decir yo no voy? Hermanos, yo no quiero ir al infierno. Cuando estoy diciendo, es que esto puede provocar confusión. Puede provocar confusión. ¿Por qué? Porque creemos, se nos ha enseñado que ir al infierno significa que no somos salvos. No, no es eso. Ir al infierno es ir a no nos quisimos purificar aquí, vamos a ir a purificarnos al infierno. Cuando sea el día de la resurrección, recuérdense que hay 7 turnos de resurrección. En uno de esos turnos de resurrección, el Señor va a sacar a los que están en todos los lugares esos. Algunos van a estar en el infierno. El Señor los va a sacar de ahí si son salvos y se los va a llevar ya purificados. No estoy hablando del purgatorio. El purgatorio es un invento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo inventó para sacarle pisto a la gente. Le pague tanto y lo sacamos del purgatorio. No, ahí es. Se van a ese lugar y dice la palabra: no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante, hasta que hayas pagado, como dirían en mi pueblo, los elotes que te comiste. Entonces, hermanos, tenemos una orden bien clara: ir y predicar el evangelio. Pero muchos de nosotros no lo tomamos en serio. Hay que lo hagan los hermanos de evangelismo, hay que lo hagan los diáconos, hay que lo haga el pastor, y cada grupo se tira la chibolita. Y esa es una orden literal para cada uno de nosotros. Entonces, si no cumplimos, hermanos, vamos a ser purificados, dice la palabra, como por fuego. Entonces ahí el fuego representa la gran tribulación. ¿Qué significa esto, hermanos? El que no evangelice no va a ser arrebatado. Insisto, no estoy diciendo que no va a ser salvo. Es salvo, pero no va a ser arrebatado. Entonces, vamos a ver. Ahí nos quedamos, pero dejémoslo ahí. Ahora ya empiezo con mi prédica de hoy. Mateo capítulo 13, verso 22. Bueno, ¿cuál era nuestro tema? Enemigos, el enemigo de nuestro calzado. Vuelvo a preguntar, ¿alguien encontró el verso que les pedí? ¿Y nuestras obras van con nosotros? Nadie lo encontró. ¿Daniel lo tiene o no? Sí, por favor. Es Apocalipsis 14:13 y dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Gracias. Lo voy a ver aquí para que lo vean los hermanos. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. Luego dice: sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Entonces, hermanos, hay una recompensa. Nuestras obras van a ir con nosotros. Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, todo lo que hayamos hecho. Pero recuérdense que hay obras de oro, de madera, de heno, de hojarasca, de oro y de plata.
Las obras que se hicieron, hay obras que la gente hace solo para que los demás los miren. Eso, pura hojarasca, se quema. Entonces nuestras obras deben de ser de oro. Por ejemplo, una muestra de esto dice: cuando deis limosna, no lo grites en las esquinas. Cuando deis limosna, no saques una selfie. O sea, no podemos estar publicando, porque entonces dice, les aseguro, dice el Señor Jesús, les aseguro que estos ya recibieron su recompensa. Los likes que recibieron, va. Es mejor que las obras vayan con nosotros cuando, está hablando de los muertos, cuando nos vayamos con el Señor. Entonces, vamos a ver aquí. Ahorita se los compongo. No digo pues. Bueno, después de este corta interrupción, Mateo capítulo 13, verso 22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Nosotros tenemos que llevar la semilla, tenemos que llevar la palabra. Va a haber gente que va a recibir la palabra, pero las preocupaciones va a hacer que nuevamente olviden lo que hicieron. Hay gente que uno le predica, uno le enseña: mire, todos somos pecadores y necesitamos recibir a Cristo. Y entonces la gente dice: yo quiero recibir a Cristo. Después se van a su casa y entonces hay tanto problema, tanta preocupación, y dice: mejor voy a ir a trabajar, ya no ir a la iglesia. No, eso o sea, las preocupaciones. ¿Qué es esto, hermanos? Algo me pasó acá, vamos a ver. La gente se pierde por causa del entretenimiento y la distracción constante. Nosotros podemos ir a predicar la palabra. Miren, el Señor nos mandó a nosotros a predicar la palabra, a llevarle la palabra a la gente. Pero el enemigo de la salvación para la gente va a ser que hay mucha distracción, hay mucho problema, hay mucho entretenimiento. Y entonces la gente prefiere el entretenimiento. Miren, aquí no pasa, ¿verdad? Pero en otras iglesias juegan los rojos. El clásico, pues, porque algunos son rojos y otros son cremas y otros son frijoles. Pero juega el clásico, la iglesia vacía. ¿Por qué? El entretenimiento. Hay hermanos que se junta un grupito y nos vamos a pasear. ¿Qué lugar está bonito ahorita para ir? No es vamos a la playa, vamos a Chetulul. Y entonces, ¿quiénes se apuntan? Y cuando uno mira, va a la mitad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente prefiere distracción. Me han gustado unas publicaciones que sacan a veces y tienen tanta razón, hermanos. Dice: no dejes la iglesia por cualquier otra actividad del mundo. Porque hay mucha gente
un cumpleaños, no voy a la iglesia. ¿Qué más? No, pero hay excepciones, hay excepciones. Miren, no voy a también ser legalista. Trabajamos todo el día. Algunos trabajan de lunes a sábado. El papá o la mamá cumple años martes. Y domingo dice, no, domingo voy a ir a la iglesia. Y el martes es el cumpleaños de mi papá, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo lo quiero invitar a comer, pero ¿cómo hago? Si todo el día, todos los días tiene ocupados, pues de plano ese día que se lo lleve a comer. Pero hay gente que falta porque es el cumpleaños del primo, porque es el cumpleaños de la cuñada, porque es el cumpleaños del amigo de mi papá. El enemigo del evangelio es aquí dice las preocupaciones del mundo, los afanes. La gente se afana por cualquier cosa y deja la iglesia, hermanos, dejan sus privilegios, dejan cosas por irse a los afanes del mundo. Entonces, ya vimos entre los peligros que estaba era el relativismo, aunque me adelanté. Vamos a ver, el relativismo moral. Cada quien tiene su propia verdad. Pero eso ya no lo voy a tocar. Romanos capítulo 1, verso 21. Dice Romanos 1, 21. Pues aunque conocían a Dios, hermano, eso está hablando de gente de la iglesia. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos. La Biblia de las Américas, no, la Reina Valera dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, esto aquí nos está llevando, dice, se hicieron vanos. Conocían a Dios, no le honraron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron. ¿Qué es esto? Gente que Dios los ha levantado, gente que Dios los ha prosperado, gente que hermanos, gente que llegó a la iglesia y recibieron a Cristo, comenzaron a servir, fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, profetizaron, tuvieron dones, que toda clase de dones si quieren, disfrutaron, como dice Hebreos capítulo 6, disfrutaron las riquezas del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, recibir al Espíritu Santo y disfrutar lo que el Espíritu Santo nos da. Los frutos del Espíritu vienen, nos da gozo, nos da paz, nos llena de amor y todos los frutos del Espíritu. Disfrutar eso. Y que entonces el Señor nos empieza a bendecir, nos empieza a enriquecer, nos empieza a dar más, qué sé yo, nos empieza a dar, hermanos, nos empieza a perfeccionar en los dones también, no solo riquezas materiales, sino también nos empieza a dar cosas espirituales bonitas. Y entonces, ¿qué hace la gente? Se sienten como la mamá de Batman. Empiezan entonces, ya no le dan gracias a Dios. Ahí dice, aunque conocían a Dios, no le honraron, no le dieron gracias, no le dieron la gloria a Dios. Es que yo estoy bien, tengo un buen trabajo, porque es que yo soy inteligente, es que yo estudié mucho, es que yo me pongo las pilas, es que yo trabajo duro. Hermanos, ¿qué dice Deuteronomio 8:18?
¿Qué dice? No es ese el que quiero decir, creo yo. ¿Qué dice Deuteronomio 8:18? Empezando desde el 17, empieza a decir que no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. Dice, si Dios, es parafraseándolo, Dios ya te dio mucho, no te olvides. Entonces el verso 18 dice, no te olvides que Jehová tu Dios es el que te da poder para hacer riqueza. No te olvides. Pero mucha gente hace a un lado a Dios. Todo lo he logrado con mi fuerza. Todo es puro Nabucodonosor. A Nabucodonosor todavía se lo advirtieron un año antes. Un año antes le dicen cuidadito y no le das la gloria a Dios. 12 meses después, él mira todo lo que hizo y dice, toda esta gloria yo lo he hecho con la fuerza de mi poder. ¿Y qué pasó? En ese momento, en ese instante, le fue cambiado su corazón por un corazón de bestia. ¿Por qué? Por no darle la gloria a Dios. Entonces por eso Deuteronomio 8:18 dice, no se te olvide que es Dios el que te da el poder. Es Dios el que te da los dones. Pero hay gente que se envanece. Entonces ese es un peligro para evangelizar. Gente que después le da la espalda a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Eso dice, por ejemplo, dice Hechos capítulo 17 verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo llega a Grecia y les dice: ustedes son muy religiosos. Ustedes, miren, mejor se los leo. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ellos tenían sus montón de dioses, adoraban a todos sus dioses, pero ellos se creían tan sabios, tan inteligentes, pero había un Dios al quien ellos no conocían. Y entonces les dice Pablo se aprovecha para evangelizar, para predicar ahí, y les dice: al que vosotros adoráis, a ese Dios no conocido, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Hermanos, que no se nos olvide que lo que tenemos, lo que hemos logrado, hasta donde hemos llegado, es porque Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. San Juan capítulo 12, verso 43. Dice acá: porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Este mismo verso, en la versión Reina Valera del 60, dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto, mucha gente no va a evangelizar. Mucha gente no quiere ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la persecución o al rechazo. La gente anda buscando que los acepten. La gente busca que los honren,
La gente busca reconocimiento, la gente busca gloria, que los aplaudan, que les digan: ¡ala, qué bonito hablas! ¡Ala, qué bonito lo que haces! ¡Ala, cómo me gusta lo que haces! Pero ¿quién te va a decir eso cuando vas a ir a evangelizar? Hermanos, cuando hemos salido, a veces pasan algunos vehículos y nos bocinan así, porque son otros cristianos. Pero la gente, levanten la mano los que estaban cuando fuimos allá al Parque Central el día que estaba lleno de homosexuales. Ese día, hermanos, solo llegamos y una muchacha nos sale así al encuentro. Yo ni le entendí qué dijo, gracias a Dios. Gracias a Dios, ni le entendí lo que dijo. Pero después le pregunté a mi esposa: ¿qué dijo? Le dije: oh, ni yo entendí, me dijo. Pero nos estaba insultando. A saber qué dijo, hermano. ¿Alguien de aquí entendió lo que dijo esta muchacha cuando llegamos? Que levante la mano. No le entendieron tampoco. Juan, ¿entendiste algo? Que te pasen el micrófono ahí, porque es que de verdad, hermanos, ese día, hermanos, encontramos un rechazo. Amén. Yo solo escuché lo último que dijo, que Dios era amor y que Dios no lo menospreciaba a ella. Dios no la menospreciaba más que todo. Pobre muchacha, porque estaba más drogada que saber qué. Perdón. Y que nosotros éramos condenadores, es lo que estaba diciendo. Es que cuando uno va a predicar el evangelio, depende del lugar. Por eso les digo, hermanos, si vamos a un lugar donde hay cristianos, ahí nos van a acompañar, nos van a aplaudir, nos van a decir: gloria a Dios, qué bueno. Sigan trabajando, sigan haciéndolo. Pero si nos vamos a meter a donde nos fuimos a meter ese día, hermanos, la gente se pasa. Es que nos quedamos en una esquina donde va de pasar los homosexuales. Entraban, otros salían, otros venían aquí, otros venían de allá. Algunos se nos quedaban viendo, les daban tratados, otros no lo querían, otros solo lo recibían y se volteaban así. Hermanos, pero la gente no evangeliza porque anda buscando reconocimiento. Si me van a aplaudir, si voy. Tienen miedo al rechazo. Tienen miedo a la persecución. Hermano, si nunca vamos a perder el miedo. Y si tenemos miedo al rechazo, hermano, ¿cómo es eso de tenerle miedo al rechazo? Es que me van a insultar. Dale gracias a Dios que tú ya eres salvo. Y si eres salvo, no te va a importar el rechazo. No te va a importar los insultos. Entonces, hermanos, si vemos al apóstol Pablo, podemos ver a todos los apóstoles y todos los discípulos de cuando se empezó la iglesia, hermanos. Qué persecución tal. A Esteban lo apedrearon, a Pablo no lo pudieron matar. No es que Pablo sea duro, Dios no permitió que lo mataran. Yo me pregunto, eso está, ay Dios mío, se me olvidan las citas. Hechos está, no está en Hechos, está en 2 Corintios. Ahí ustedes lo encuentran. Busquen ahí, busquen a Pablo, en todos lados va a aparecer. No, Pablo empieza a decir, él empieza a decir: 5 veces he naufragado, 4 veces me han azotado, y empieza a decir todo lo que le pasó. Ahí tiene un resumen de todo lo que sufrió. Pero de todo eso tomemos uno.
Pablo está predicando el evangelio y la gente dice que lo agarraron y le dieron una arrastrada, lo apedrearon, creo yo, y de ahí lo arrastraron, creyeron que estaba muerto, pero todavía así lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y dijeron: ya está muerto, dejémoslo aquí. Y se regresaron. Cuando la gente se regresa, Pablo se levanta, hermanos. ¿Y qué hizo? Inmediatamente siguió predicando. ¿Qué haríamos nosotros si vamos a evangelizar y nos dan una maltratada? Ni siquiera una paliza, pues. ¿Qué hacemos? Ya no voy porque me pueden matar, me pueden dar un mal golpe. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿A qué punto tenemos que llegar para decir: voy a ir a evangelizar? Y si me maltratan, ¿qué me importa? Y si me golpean, yo me levanto y sigo predicando. ¿Ya encontraron, hijo? Pásale. Segunda de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Gracias, hija. Hermano, lean ese pasaje. Se me olvidó la referencia que tenía, si era fácil. Primera de Corintios capítulo 11 aparece la Santa Cena. Segunda de Corintios capítulo 11 aparece la golpiza de Pablo. Entonces, hermanos, leamos eso y estaríamos dispuestos nosotros a soportar un 10% de lo que le pasó a Pablo. Estoy hablando un 10% de lo que le pasó a Pablo. ¿Estaríamos dispuestos a soportar eso? Porque la palabra no se predica por miedo al rechazo, por miedo a la persecución. Hay que ir a tal parte. No, ahí sí no nos metamos. ¿Cómo que ahí sí no nos metamos? Y ahí es donde hay más necesidad. Les aseguro que cuando fuimos allá, miren cómo es el Señor. Los hermanos de evangelismo lo planificaron, no sé con cuánto tiempo de anticipación. Dijeron: allá vamos a ir. Pero cuando ya íbamos, ahí están los fulanos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos vamos para otro lado. El Señor nos había mandado para allá, así que ahí. No es cuestión de: ahí están, mejor me voy para otro lado, donde el Señor nos mandó ahí. Entonces, ¿a dónde quiere el Señor que vayamos nosotros? ¿A dónde te está mandando el Señor? No nos detengamos por cualquier cosa. Es que me miró con mala cara. Ellos tienen mala cara, nosotros no. Cuando vas a evangelizar, no pongas mala cara. Levítico 21:18. No ministres con mala cara. El cristiano no puede tener mala cara. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
digamos, reforzando esto, San Juan capítulo 6, verso 66. Cuando Jesús está enseñándoles, dice acá el 6:66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Porque cuando ven la palabra dura, cuando Jesús empezó a hablarles cosas difíciles, no, si el evangelio es así, mejor no. Y en el verso 60, vamos a ver, sí, en el siguiente verso, hermanos, en el 67, lean qué dice ahí su Biblia en el verso 67 y a ver si me aguantarían ustedes que yo les dijera lo que Jesús dijo ahí. Dice, Jesús estaba predicando cosas difíciles para ellos, entonces empezaron a ir, y como que es como decir, la gente de la iglesia se empezó a ir porque ay, nos está mandando a evangelizar, eso está difícil, eso no me gusta, mejor me voy. Empezaron a irse. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cuántos de ustedes aguantarían que yo les dijera, ¿también te quieres ir? Ay, si me dice así, pues me voy. Pedro contesta y le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna tenemos que llevar a la gente. Pasemos a otro punto. Santo Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio. ¿Cuál es otro problema de que la gente no quiere evangelizar? Son tibios. La gente no está definida. La gente no está comprometida con Dios. ¿Qué quiere la gente? Llegar a la iglesia, recibir y se van. Llegan a la iglesia, cantan, oran, oyen la palabra y se van. Cuando uno les dice, hay que trabajar, ay, eso sí no me gusta. ¿Por qué la gente no quiere trabajar? Primero, porque no tienen un compromiso con Dios. Como no hay compromiso con Dios, lo intentan. Pues voy a servir. ¿Dónde hay necesidad? Voy a servir. Ponete en esta área, aquí vas a servir. Ay, fíjese que la hermanita fulana me hizo caras. Fíjese que la hermana no sé quién me dijo tonta. Fíjese que, ay, Dios santo. ¿Qué le dijeron a Jesús? No estamos dispuestos a soportar ni siquiera una mala mirada. Y el Señor hizo todo por nosotros. El Señor llegó hasta la cruz. Entonces, por cuanto eres tibio, no quieres ir a evangelizar. Dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Otro día explico este verso, hermanos, porque aquí hay mucha cosa importante. Solo así rapidito. ¿Cuáles son las 7 estrellas? ¿Cuáles son los candeleros? Las estrellas son los ángeles. Los candeleros es la iglesia. Y entonces dice, escribe el ángel de Éfeso, el que tiene las estrellas en su mano. Ángeles. Pero primero empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia.
Cuando dice ahí al ángel de la iglesia, está diciendo, escríbele al pastor de la iglesia. Y entonces las estrellas son los ángeles. Entonces lo que está diciendo es, escríbele a las iglesias y que yo tengo a los pastores en mi mano. Y el que se pasea en medio de los candeleros, ¿cuáles son los candeleros? La iglesia, el que se anda paseando ahí en medio de nosotros. Jesús o Jesucristo está caminando, está pasando por tu lugar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces andamos chateando, muchas veces andamos viendo otra cosa y Jesús pasa ahí. Pero avancemos. Él dice esto, verso 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Bueno, conozco tus obras. Verso 3: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿A quién? Mi hermano, ¿a quién le está escribiendo? A gente que le gusta servir. En el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esos son tibios. O sea, un tibio no es solamente aquel que no se compromete. Un tibio puede ser alguien que está metido en todas las áreas de la iglesia, trabajando, sirviendo, arduo trabajo. Conozco tu fatiga, conozco cómo has trabajado duro, conozco cómo has aguantado a los hermanos que te fastidian, conozco cómo has tenido paciencia, pero no me amas. El servicio no es sinónimo de amor. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. El que no ama a Dios, no le importa que se pierdan las almas. Entonces, me faltan algunos, hermanos, la verdad me faltan algunos, pero lo voy a dejar ahí. Por lo menos vimos cómo el relativismo moral hace que no vayamos a evangelizar. Y vimos otras cosas. Aquí tengo el resumen. El secularismo y el humanismo extremo. El entretenimiento y distracción constante, el miedo a la persecución, al rechazo. Ya no llegamos a donde dice la indiferencia espiritual. Bien, la indiferencia espiritual es lo último que les di. Ahí nos quedamos. Entonces para empezar, quiero pedir a los hermanos que pertenecen al grupo de evangelismo que vengan. Quiero orar por ustedes. Pero también los que no pertenecen al grupo de evangelismo, pero como la orden es para todos. Primero pasen los hermanos de evangelismo. La orden es para todos. No es cuestión de el que quiera que vaya, el que le guste evangelizar que vaya. No, la orden es para la iglesia. Entonces yo quiero invitar ahora a la iglesia que vengan. ¿Te da miedo? No importa, ven. Yo quiero, miren, alguien podrá decir, ¿para qué voy a pasar si no voy a ir? Yo te invito a que vengas, no porque vas a ir, que vengas para decirle: Señor, ayúdame para que yo también pueda ir. Y vuelvo a insistir, esto no es para los 4 que están ahí. Esto es para todos. Yo quiero que un día de estos vayamos toda la iglesia, hermanos, a evangelizar.
Y yo quiero que ese día se llegue, que como iglesia Veraca estemos tan comprometidos con el Señor y que le digamos: Señor, tú me llamaste a evangelizar, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Isaías era profeta. Siendo profeta, el Señor le dice, bueno, el Señor lo llama, pero entonces Isaías dice: Señor, es que mi boca yo soy de labios inmundos y habito en medio de gente de labios inmundos. Y entonces dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido, una brasa. El serafín no lo pudo agarrar con la mano, lo agarró con una tenaza y se lo puso en la boca a Isaías. Y entonces le dijo: he aquí, hoy el Señor ha limpiado tu boca. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros decimos: es que no sé qué voy a decir. Es que a mí me cuesta hablar como Moisés, ¿verdad? Es que me voy a quedar mudo ante la gente. ¿Qué hago? Hermano, si tu problema es que te da miedo hablar, dice la palabra: no os preocupéis por qué vais a decir, porque el Espíritu Santo pondrá en vuestra boca las palabras que tienes que decir. En otra parte dice: abre tu boca, que yo la llenaré. Entonces Isaías no quería ir, porque él dice: voy a ir con gente que es inmunda, voy a ir con gente que es mal hablada, y yo también soy otro mal hablado. Pero el Señor entonces le purifica sus labios, le purifica su boca. Y después de que le purificó la boca, entonces el Señor dice, hablando el Señor ahí con los demás, dice: ¿quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Entonces, miren, hay ocasiones en las que yo digo: no te comprometas con el Señor, porque si no vas a cumplir, mejor no hagas promesas. En este caso, no es cuestión de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. En este caso, dile: Señor, envíame a mí. Y cuando el Señor te envía, el Señor te da poder. Si el Señor, ese sí es un condicional, no es así. Porque no puedo decir: si el Señor te está enviando. No es así. Quito ese sí. El Señor te está enviando. Este no es cuestión si queremos o no queremos. El Señor te está enviando. Solo nos queda decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hablar, no puedo, me da miedo, me da pena. Pero entonces el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y entonces vas a ir a predicar. Muchas veces no nos va a tocar hablar, hermanos. Solo nos va a tocar acompañar, dar tratados. Pero hagámoslo. Así que los que todavía están indecisos, pasen por favor, porque esto no es para el que quiere. Esto se trata de obediencia. Esto se trata de decir: Señor, ayúdame para que lo pueda hacer. Así que clamemos todos que el Señor nos ayude para poder cumplir la misión de la iglesia. El Señor no nos mandó a construir templos. La misión de la iglesia es: vayan y prediquen mi evangelio. Y el tiempo se está acabando. Así que inclina tu rostro. Padre bendito que estás en los cielos,
Como ministro tuyo, Señor, he venido esta noche, Padre bendito, a predicar tu palabra, a enseñar ese mandato tuyo de ir y predicar tu palabra, de ir y predicar el evangelio, de ir y llevar las buenas nuevas. Y en este momento, Señor, yo vengo clamando por tus hijos que ya están trabajando, Señor, en evangelismo. Yo quiero pedirte, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los levantes aún más, Señor. Pero vengo a pedirte por el pueblo, Señor. Vengo a pedirte por toda Iglesia Veraca, para que todos, Señor, aun cuando sabemos que nos va a costar, aun cuando quizás tenemos miedo, cuando no sabemos ni qué vamos a decir, pero por tu palabra sé que tu Espíritu Santo pondrá las palabras adecuadas en nuestra boca cuando nosotros obedezcamos. Por tu palabra sé que tu Espíritu Santo ya mora en nosotros y que tu Espíritu Santo nos da ese poder. Por tu palabra sé que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tu palabra sé que ir y predicar tu palabra es un mandato, no es una sugerencia. Y como ministro de esta casa, Señor, yo quiero que todos como iglesia podamos ir y llevar esa buena, esa preciosa semilla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, habilita, Padre bendito, habilita a cada uno de mis hermanos para que podamos llevar esa preciosa semilla. Que no nos importe, Señor, el rechazo. Que no nos importe, Señor, que la gente se burle de nosotros, sino que seamos como un apóstol Pablo, que cuando creyeron que estaba muerto y lo dejaron, él se levantó para seguir predicando. En el nombre de Jesús queremos ser como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Fortalece a Iglesia Veraca en evangelismo. Que evangelismo sea el departamento más fuerte de esta iglesia, Señor. Porque a eso nos enviaste, a predicar tu palabra, a llevar las buenas nuevas. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papito amado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.